Tangir terminó de comer un trozo de pan que había logrado conseguir del vendedor del pueblo en el que se estaba quedando para su siguiente misión. Afortunadamente, pudo hacer creer a cualquiera que los mirara muy de cerca que sus ojos eran una mutación única de algún tipo y atravesar el asentamiento en su primer intento sin ningún problema. Incluso después de comer este pan y algunas de las frutas de antes, todavía tengo hambre, pensó Tangir mientras su estómago gruñía levemente. Esa había sido la parte más difícil de caminar entre los habitantes de la aldea. Con sus sentidos aún más afinados, especialmente el olfato, su cabeza daba vueltas cuando caminaba de un extremo al otro. Podía oír los latidos del corazón de cada persona cuando pasaban junto a él, podía oír sus pulmones expandirse y contraerse con cada respiración que tomaban. Lo más inquietante de todo, sentía, era que incluso podía oír y sentir la sangre bombeada por sus venas hacia todos los rincones de su cuerpo. Tangir se preguntó si esto era con lo que Nezuko lidiaba a diario mientras estaba dentro de su caja de transporte, y la elogió aún más ahora por su destreza. Sin embargo, para él, que se había convertido en demonio hace apenas unos días gracias al suero de Tamayo, era una lucha completamente nueva. Al dormir, sus heridas habían logrado curarse por completo y recuperar su estado físico óptimo, pero no podía dejar de sentir hambre. Incluso cuando comía, nunca se sentía satisfecho. Su estómago, sus dientes y su lengua, todos querían probar algo mejor. Algo mucho más raro, mucho más fresco, mucho más abundante que cualquier pieza de carne o fruta que pudiera imaginar comer. Por mucho que Tangir no quisiera creerlo, tenía hambre de carne humana. Tuve que limpiarme constantemente la saliva de los labios mientras estaba en el centro del pueblo, pensó Tangir, desplomándose ligeramente mientras apoyaba las manos en su regazo. La habitación en la que se encontraba era modesta, nada del otro mundo. Estaba en una posada en las afueras de la ciudad y estaba casi vacía, salvo por el cuidador. Si tan solo hubiera tenido más tiempo, podría haber dejado que Tamayo-san modificara mi cuerpo para que fuera como el de ella y el de Yushiro-san. Nezuko le dio un suave codazo mientras decía algo entrecortado e ininteligible. Tangir miró a su hermana y pronto sonrió ante el aire gentil que desprendía. Luego la rodeó con un brazo y abrazó a Nezuko, permitiendo que la presencia de su hermana acabara con todas sus dudas y preocupaciones, incluso si solo era una solución temporal. Tangir cerró los ojos y, mientras abrazaba a su hermana, recordó por qué le habían ordenado venir a esta aldea por orden de los Demon Slayers. Había habido informes de que un demonio aparecía aquí de vez en cuando, y con cada aparición, parecía haber una persona que desaparecía todas y cada una de las veces, para nunca ser vista nuevamente. Era casi exactamente la misma situación que los demonios del pantano con los que él y Nezuko lidiaron antes de que él llegara a la ciudad y conociera a Tamayo. Entonces pensó que la mejor manera de actuar era esperar a que el demonio apareciera y, si lograba escapar, lo seguiría hasta el lugar de donde viniera y eliminaría la amenaza que representaba para la gente del pueblo. Abrió los ojos después de repasar el plan en su mente y miró por la ventana, observando cómo el último rayo de luz se desvanecía en la oscuridad. Es de noche, Nezuko, murmuró Tangir, alejándose de Nezuko. Ella asintió con la cabeza y los hermanos se levantaron del suelo de su habitación. Salgamos y tratemos de encontrar a ese demonio. Respondió Nezuko asintiendo con la cabeza. Tangir recuperó su espada de un lado de su futón y la deslizó en su cinturón, poniéndose su aori antes de que él y Nezuko salieran de su habitación y se dirigieran a la salida de la posada. Una vez afuera, la luz de la luna golpeó sus rostros y Tangir respiró profundamente. Ya estaba yendo a trabajar. Su nariz comenzó a olfatear todo tipo de olores dentro de la ciudad. Podía oler los aromas de cada ser humano que vivía dentro de sus fronteras, desde los hombres y las mujeres hasta los niños también. Vamos, concéntrate, encuentra el olor a sangre de demonio, se dijo Tangir, cerrando los ojos y concentrándose únicamente en el olor. Olió y esperó, hasta que finalmente, obtuvo una pista. En su mente, una voluta de humo rojo apenas visible pasó por sus fosas nasales.
el olor a sangre, no como el de los humanos. Ahí lo tengo. Agarró su espada y saltó del suelo, aterrizando silenciosamente en el techo del edificio más cercano como un felino. Nezuko lo siguió mientras se adentraban más en la ciudad en busca del rastro de sangre que había alertado sus sentidos. Todavía había algunas personas en la ciudad, cerrando sus negocios por la noche o simplemente dando un paseo. Tanjir deseaba poder advertirle sobre el demonio, pero si lo hacía, habría pánico y eso podría llevar al demonio que estaba cazando a escapar sin dejar rastro y a aterrorizar otra ciudad. No permitiré que este demonio secuestre a otra persona inocente. Ni una sola. Tanjir saltó a través de un espacio entre los edificios y se detuvo, cerrando los ojos y tomando otra bocanada de aire mientras Nezuko miraba a su alrededor por las partes superiores del edificio, tratando de encontrar algún rastro de su presa. De esta manera Nezuko, el olor se hace más fuerte. MMM. Nezuko corrió con Tanjir por el techo del edificio en el que se encontraban y saltó al siguiente. El olor a sangre de demonio se hacía cada vez más fuerte con cada paso que daba. La nube invisible de humo rojo se estaba volviendo más espesa y más pronunciada. El demonio estaba cerca y acechaba la ciudad en busca de su presa. Por favor. Los ojos de Tanjir se abrieron de golpe ante el grito y casi tropezó con una teja ligeramente suelta por ello. Nezuko se asustó suavemente y se detuvo detrás de él. Su expresión también estaba ligeramente sorprendida por la voz. ¿Qué? Dijo Tanjir mientras miraba a su alrededor, identificando la fuente desde algún lugar cercano. ¿Qué fue? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, cásate conmigo. Aléjate de mí. Podría morir cualquier día, lo sabes. Tanjir y Nezuko intercambiaron una mirada antes de que se alejaran de su búsqueda para investigar lo que estaba sucediendo. La voz se hizo más fuerte a medida que se acercaban, hasta que llegaron al borde de una casa con vista a una de las calles del pueblo, donde había una joven de cabello rubio que luchaba por quitarse a otra persona su kimono. Un joven con cabello corto de color amarillo y una ori con estampado de triángulos blancos y degradado de amarillo y naranja sobre lo que Tanjir podía ver que era una versión marrón más clara del uniforme estándar de Demon Slayer. ¿Otro cazador de demonios? ¿Qué es él? Por eso quiero que te cases conmigo. Así que por favor. Por favor, por favor, por favor, cásate conmigo. Te lo ruego. Nezuko parpadeó varias veces por asombro y absoluta confusión ante la situación, y Tanjir sintió lo mismo, antes de escuchar un ligero aleteo y un suave chirrido proveniente de su izquierda. Giró la cabeza y notó que un pequeño gorrión agitaba frenéticamente sus alas en señal de angustia y le cantaba. Tanjir parpadeó hacia el pájaro, preguntándose qué relación podría tener con el joven de cabello amarillo, antes de que sus ojos hicieran que el pájaro dejara de piar y prácticamente se congelara en el lugar. También vio a Nezuko y estaba a punto de volar antes de que los ojos de Tanjir se abrieran y comenzara a agitar las manos de una manera no amenazante. Espera, espera. No soy malo. No voy a lastimarte. Chu. Chu. Gorjeó el gorrión espantosamente, despegando hacia el aire. Esperar. Nezuko entonces rodeó a su hermano y extendió la mano, atrapando al gorrión en sus manos. El gorrión luchó por intentar liberarse por unos momentos, antes de comenzar a temblar y sacudirse de puro terror mientras miraba a Nezuko y al vigilante Tanjir. Chu. Chu, Sechu. Gorjeó el gorrión cuando, extrañamente para él, Nezuko lo sostuvo suavemente en una mano y comenzó a acariciar suavemente la cabeza y las plumas de la espalda del ave con cuidado. Tanjir le sonrió a su hermana y caminó hacia ella, agachándose ligeramente para que el gorrión pudiera ver su rostro y sonreír más de cerca. Nos tienes miedo porque puedes ver que somos demonios, ¿verdad? Sí. Chu. El gorrión, más inteligente de lo que parecía, asintió lentamente con la cabeza. No te haremos daño,
te lo prometo, dijo Tanjir en un tono suave y nada amenazante, manteniendo su cálida sonrisa. Mi nombre es Kamado Tanjir, y ella es mi hermana. Soy un cazador de demonios, ¿lo ves? Tanjir le mostró al gorrión su espada Nichirin. El gorrión también vio el uniforme que vestía y se confundió aún más visiblemente. El gorrión miró a Tanjir a los ojos y gorjeó en un tono inquisitivo. Tanjir se rió torpemente mientras se frotaba la nuca. Es una larga historia, pero puedes confiar en nosotros. No somos malos, te lo puedo asegurar. El gorrión, que aún no estaba del todo convencido, se frotó la nuca con el dedo índice de Nezuko una última vez antes de detenerse, retirando su otra mano y dejándola reposar sobre la suya sin intención alguna de sujetarla. Hubo un momento de silencio por parte del gorrión antes de que decidiera depositar su confianza en los dos y comenzara a apiar de nuevo mientras agitaba y apuntaba sus pequeñas alas hacia el hombre de cabello amarillo que estaba más abajo. Tanjir comenzó a asentir con la cabeza, entendiendo lo que el gorrión le estaba cantando sin ninguna dificultad. Supo desde el momento en que el pájaro comenzó a cantar que era un gorrión macho llamado Ukoji, y que era uno de los cuervos Kasugai que servían como mensajeros para los cazadores de demonios. El cazador al que le habían asignado era el hombre de cabello amarillo que en ese momento lloraba sobre el kimono de la joven al que estaba pegado como pegamento. MHM. MHM. Está bien. Lo entiendo. Haré algo al respecto. Los ojos de Ukoji se abrieron y abrió el pico con asombro ante este asesino de demonios que era un demonio. Entonces Tanjir extendió su mano y le permitió saltar de la mano de Nezuko a la suya, antes de colocarlo sobre su hombro para que descansara antes de mirar al hombre y la mujer. Por favor, ayúdenme. Por favor, cásense conmigo. Gritó el joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras agarraba con más fuerza a la muchacha cuando ella intentaba por todos los medios apartarlo. Luego jadeó cuando Tanjir aterrizó en el suelo detrás del hombre y caminó hacia ellos, sus manos soltando los hombros del hombre. Tanjir le dio a la niña una sonrisa tranquilizadora antes de extender una mano y agarrar el puño de la ori del hombre. Te lo ruego, Jack. Lo interrumpió Tanjir, que lo tiró hacia atrás y lo levantó del suelo por su aori, con las venas abultadas en la frente mientras lo miraba fijamente. ¿Qué crees que estás haciendo en medio de la calle? ¿No ves que ella no quiere saber nada de ti? Exigió Tanjir, antes de señalar con la otra mano a Ukoji. Y tampoco vayas a causarle problemas a tu gorrión. El hombre parpadeó, sorbiendo algunos mocos, antes de ver primero el uniforme de Tanjir a través de sus lágrimas y no su rostro, sus ojos y sus colmillos. ¿Y ese uniforme? Eres el tipo de selección final. No conozco a nadie como tú. Le espetó Tanjir. No te conozco. Pero nos conocimos, ¿recuerdas? Nos conocimos, ¿recuerdas? Tú eres el que tiene el problema. Como tu memoria. Los ojos de Tanjir se abrieron un poco y finalmente recordó la voz del hombre, así como su rostro. Así es, él estaba allí en la selección final. Era la misma persona que había estado aterrorizada de morir, después de haber tenido éxito en la prueba para convertirse en un Demon Slayer. Luego estaba el gorrión que estaba actualmente en su hombro, y ese recuerdo también encajó. Era el mismo gorrión que le fue entregado, en lugar de un cuervo real como él y los otros nuevos cazadores sobrevivientes recibieron. Tanjir todavía lo miraba fijamente, las lágrimas del joven aún obstruían su visión, antes de dejarlo caer al suelo y acercarse a la mujer, cerrando los ojos y dándole una cálida sonrisa. Está bien, ya nos hemos ocupado de eso. Será mejor que te vayas a casa ahora, puede ser peligroso afuera por la noche. Lo haré. Muchas gracias. Respondió la muchacha, inclinándose ante Tanjir. Oye. Apártate de mi camino. Esa chica se va a casar conmigo. Porque está enamorada de mí, Rigud.
El hombre fue silenciado por una fuerte bofetada en la mejilla, con la fuerza suficiente para hacerlo girar 2 veces antes de caer de bruces al suelo. Tanjir cerró la boca y reprimió una leve risita ante la escena. La chica cruzó los brazos y le sacó la lengua. Nunca dije que te amaba. Te veías mal al costado de la calle y decidí hablar contigo. Eso es todo. Exclamó el hombre mientras se sentaba de nuevo, con la mejilla derecha marcada con una mano roja. ¿Quieres decir que no te acercaste a mí por amor porque estabas preocupado? Ya tengo prometida, así que no te metas en tu vida. Vaca. Ella se echó hacia atrás y le dio otra bofetada en la otra mejilla. El hombre se dio la vuelta sobre sus rodillas antes de caer de bruces una vez más. Tanjir ahogó otro bufido con una de sus manos, mientras Ukoji gorjeaba con una de sus alas sobre su pico como si se estuviera riendo. «Adiós», exclamó la mujer. Se dio la vuelta, hizo una reverencia a Tanjir en señal de agradecimiento y se marchó furiosa. «Espera. Espera», gritó el hombre, incorporándose de nuevo y con 2 marcas rojas de manos en la cara, una en cada mejilla. «Ven. Oye, ya basta. ¿Por qué te interpusiste en mi camino? Esto no tiene nada que ver contigo». La expresión de Tanjir se transformó en una de lástima por el joven. Los dos se miraron fijamente mientras las lágrimas del hombre disminuyeron hasta un punto en que pudo verlo claramente. «¿Qué pasa con esa mirada en tú?», empezó a decir antes de finalmente ver los ojos de Tanjir y darse cuenta de quién era. Eres un... Tanjir, actuando tan rápido como un rayo, se arrodilló en el suelo con la mano cerrada sobre la boca del hombre antes de que pudiera terminar su frase. El chico comenzó a gritar y a retorcerse ruidosamente, nuevas lágrimas brotaron de sus ojos como 2 presas rotas. El gorrión pió ruidosamente al mismo tiempo que Tanjir intentaba sujetarlo. «Silencio», siseó Tanjir. «No voy a hacerte daño». El joven continuó retorciéndose contra el agarre de Tanjir. Su aversión y cobardía en realidad sorprendieron a Tanjir incluso cuando ahora tenía bastante fuerza gracias a ser un demonio. Sus palabras cayeron en oídos sordos y aterrorizados. Tanjir apretó los dientes, mostrando sus colmillos, lo que solo hizo que el hombre gritara y llorara aún más. Tanjir gruñó y trató de mantener su control sobre él para que no escapara o peor aún, le dijera a alguien en la aldea que era un demonio, porque no solo lo pondría en peligro a él y a la misión, sino también a su hermana. Las emociones del hombre eran tan vibrantes y su cuerpo se movía tanto que su corazón palpitante resonaba en los oídos de Tanjir como el más grande de los tambores, haciendo que el sonido de su sangre fluyendo pareciera aún más irresistible. NGHHK. Deja de luchar. Por favor. Suplicó Tanjir mientras apretaba aún más los dientes, tratando de contener internamente su creciente hambre. El lado demoníaco de su personalidad le estaba diciendo que mordiera a la persona solo para calmarla, y la idea sonaba cada vez mejor a cada segundo. Sin embargo, Tanjir persistió, sudando por sujetar al joven y por su propia lucha para luchar contra sus impulsos. Afortunadamente, después de unos minutos más de lucha, el chico finalmente pareció dejar de retorcerse por completo y colgó flácido en los brazos de Tanjir con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pronunció algo debajo de las manos de Tanjir, algo que no pudo entender, así que se arriesgó y lo soltó para poder hablar con claridad. ¿Qué dijiste? Hazlo, cómeme. Ni siquiera quería convertirme en un cazador de demonios. Estoy demasiado aterrorizado para hacer algo bien, gritó, mientras las lágrimas se acumulaban bajo sus mejillas mientras yacía en posición fetal sobre el suelo. Voy a morir, voy a morir. Murmuró Tanjir, mirando a Ukoji con expresión preocupada. No voy a matarte, ¿sabes? Sí que lo eres. Soy terriblemente débil. No estoy bromeando. Tanjir cerró la boca e intentó pensar en algo más que decirle, antes de suspirar y agacharse, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas junto a él. El rubio siguió llorando para sí mismo, esperando lo inevitable,
antes de darse cuenta de que Tanjir lo estaba mirando en silencio y no hacía nada. Lentamente levantó su rostro del suelo y se dio la vuelta, sentándose mientras miraba a Tanjir con lágrimas aún rodando por sus mejillas. Tanjir le dio una cálida sonrisa cuando el de cabello amarillo dejó de sollozar momentáneamente para verlo claramente ahora, para ver que no iba a atacarlo. ¿Por qué no me estás matando? Tú estás. Tanjir se dio una palmada en el pecho sin dejar de sonreírle. Mi nombre es Kamado Tanjir. Es así. Lo siento, exclamó rápidamente el de cabello amarillo. Soy Agatsuma Zenitsu. Zenitsu-san, encantado de conocerte. Zenitsu se sintió nuevamente desconcertado por lo amable que era Tanjir con él, a pesar de que esta persona frente a él, que vestía el mismo tipo de uniforme que él, con el mismo tipo de espada en su cinturón, era un demonio. Se suponía que los demonios eran monstruos aterradores que atacaban y mataban a las personas sin piedad y sin desprecio, al igual que los demonios que había encontrado durante la selección final. Sin embargo, por alguna razón, la persona sentada frente a él, que vestía el mismo uniforme que él, no estaba haciendo nada amenazador. Sonrió, se presentó y se sentó a su lado como si ya fueran amigos sin ningún conocimiento previo el uno del otro. Era desconcertante, tanto que en realidad olvidó lo asustado que estaba debido a lo confuso que era. ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Qué quieres decir, Zenitsu-san? Eres un demonio. Sin embargo, no eres. ¿Atacarte? ¿Por qué haría eso?, preguntó Tanjir. Puede que sea un demonio, pero no ataco a los humanos. Zenitsu parpadeó nuevamente por lo sincero y dispuesto que estaba Tanjir a darle esa respuesta, y su comportamiento lo confirmó aún más. ¿Cómo? Bueno, Tanjir se dio un golpecito en la barbilla y miró hacia arriba por unos momentos, antes de sonreír cálidamente de nuevo. No tuvo que pensar mucho para encontrar la respuesta. Elijo no hacerlo. No quiero atacar a nadie, aunque mi cuerpo me diga que debería hacerlo. Es duro, pero no dejaré que me derrote. Los ojos de Zenitsu se abrieron aún más y quedó asombrado por Tanjir. Nunca antes había conocido a alguien así, por primera vez en su corta vida como cazador de demonios, había conocido a un demonio que no lo hacía sentir aterrorizado. De hecho, de alguna manera, Tanjir le estaba dando una sensación de seguridad, algo que satisfacía bastante su cobardía. Tanjir-san. Sí. ¿Qué pasa, Zenitsu-san? Por favor, sálvame, Tanjir. El cobarde y aterrorizado Zenitsu volvió corriendo a la superficie mientras se arrastraba hacia adelante y se agarraba a la ori de Tanjir, tirando de la tela mientras rastros de lágrimas aparecían en las esquinas de sus ojos. La sonrisa de Tanjir vaciló y la incomodidad hacia Zenitsu regresó. Ukoji también le dio a su cazador de demonios una mirada extraña a pesar de ser solo un gorrión. ¿Qué quieres decir con eso de salvarte? Tanjir quitó las manos de Zenitsu de su ropa. ¿Cuál fue tu razón para convertirte en espadachín en primer lugar, Zenitsu? ¿Por qué estás siendo tan descaradamente desvergonzado? Esa es una forma dura de decirlo. Zenitsu luego se puso de pie, con las manos en las rodillas, cerró los ojos con más lágrimas rodando por sus mejillas y cayendo de su mandíbula mientras inhalaba profundamente. Oh no. ¿Por qué pregunté? Una mujer me estafó y acumulé toda esta deuda. El viejo que se hizo cargo de todo por mí era uno de los instructores de los futuros Demon Slayers. Zenitsu se agarró la cabeza y la sacudió de un lado a otro. Día tras día, tuve que pasar por un entrenamiento infernal. Fue tan malo que pensé que estaría mejor muerto. Esperaba poder morir durante la selección final, pero como tuve la suerte de sobrevivir, sigo pasando por el infierno todos los días. Tanjir se quedó sin palabras, junto con el gorrión de Zenitsu, con una ceja prácticamente permanentemente levantada por la confusión mientras Zenitsu se inclinaba hacia atrás y gritaba un poco de puro terror.
repitiendo varias veces lo asustado que estaba, sin dirigirse a nadie en particular. Tanjir no estaba seguro de qué hacer en ese momento, y no sabía qué podía decirle a Zenitsu para sacarlo de ese estado de vida inducido por la cobardía. Miró a Ukoji. El pájaro volvió a piar levemente mientras encogía sus alas como lo haría un humano. Zenitsu comenzó a chillar y a arañarse la cara mientras escupía tonterías sobre cómo un demonio lo iba a matar pronto, y que le iban a succionar el cerebro por las orejas, antes de que la ceja de Tanjir se crispara y resopló. Zenitsu, cálmate. Zenitsu dejó de hacer lo que estaba haciendo y sus lágrimas dejaron de caer momentáneamente mientras miraba a Tanjir después de que lo llamaran. Tanjir le dio una sonrisa tranquilizadora y se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre su hombro y dándole una palmadita. No tienes por qué tener miedo, ¿sabes? Estoy segura de que todo estará bien. Además, si estamos juntos, podremos ser aún más fuertes. Tú eres el indicado para hablar. No soy fuerte en absoluto. Cuando Zenitsu volvió a llorar, Tanjir suspiró y se levantó, frotándose la nuca mientras intentaba pensar en lo que podía hacer. Estaba perdido, antes de escuchar pasos que se acercaban a él por detrás, y descubrió que Nezuko se había acercado a él por detrás con su caja de transporte en la mano. ¿Quieres dormir un poco más, Nezuko? Preguntó con una sonrisa, y su hermana asintió. Está bien, vamos a entrar. Zenitsu continuó llorando y sollozando por su muerte inminente. Antes de escuchar lo que estaba sucediendo frente a él, apenas pudo captar algo entrar dentro de la caja que Tanjir mágicamente tenía con él de repente. Sus oídos no le mintieron, había escuchado a Tanjir hablar con otra persona, y quienquiera que fuera, había desaparecido dentro de la caja antes de que Tanjir cerrara la puerta. Tanjir no se dio cuenta de que Zenitsu había dejado de llorar mientras aseguraba la puerta, asegurándose de que estuviera bien cerrada en caso de que su búsqueda llegara temprano en la mañana y tuviera que tomarla rápidamente y llegar a su habitación donde el sol no los alcanzaría. Finalmente notó que Zenitsu lo miraba y le dio al otro cazador una cálida sonrisa mientras se ponía las correas de la caja sobre los hombros. ¿Pasa algo? Ah, no. Respondió Zenitsu, sacudiendo la cabeza lentamente. Entonces, ¿por qué viniste aquí, Tanjir? Vine aquí porque, Tanjir hizo una pausa cuando recordó por qué estaba afuera a esta hora en primer lugar, y jadeó mientras se golpeaba la frente. Estoy cazando a un demonio que ha sido reportado aquí. ¿Tú también? Espera, ¿viniste aquí también por eso? Ese sí. Pero tenía demasiado miedo de intentar encontrarlo. Chuchu. Zenitsu fue atacado repentinamente por su gorrión, quien lo picoteó en la cabeza una y otra vez, para su disgusto. Ah. Para. Deja de hacer eso. Zenitsu. Tanjir se detuvo cuando percibió el olor que buscaba antes de distraerse con el cortejo poco admirable de Zenitsu hacia la chica que ya tenía prometida. Era el olor del demonio. Se iba a escapar. Zenitsu, lo siento, pero tenemos que irnos ahora si queremos atrapar a ese demonio. ¿Nosotros? Tartamudeó Zenitsu antes de que Tanjir agarrara la empuñadura de su espada y saltara al techo del edificio al lado de la carretera, mirando hacia la dirección del olor antes de saltar una vez más. Ah, espera. Tanjir, tienes que protegerme. El olor nos lleva por este camino, murmuró Tanjir, mientras Zenitsu caminaba a su lado por el camino que habían tomado al salir del pueblo, en dirección al este. Zenitsu había logrado alcanzar a Tanjir después de su rápida partida de regreso a la aldea, y juntos siguieron la nariz de Tanjir hacia donde había olido al demonio. Sin embargo, en lugar de encontrarlo, terminaron adentro viajando por toda la aldea hasta que llegaron a una de las salidas, donde el olor continuó alejándose de ellos y hacia el campo. Supusieron que el demonio debía vivir en algún lugar cercano, ya que sería fácil viajar de ida y vuelta entre su espacio vital y el pueblo para obtener un suministro constante de alimentos. Así que allí estaban,
siguiendo el rastro del demonio a lo largo del camino que se alejaba del pueblo. ¿Te sientes mejor ahora, Zenitsu?, preguntó Tanjiro con una sonrisa. Ahora que me he calmado, tengo hambre. ¿No tienes comida contigo? No. Tanjiro frunció el ceño un poco antes de meter la mano en su aori y sacar un objeto envuelto, abriéndolo para revelar una bola de arroz intacta que iba a guardar para más tarde y así calmar su hambre omnipresente. Aún la sentía, en el fondo. Ese hambre en lo más profundo de su estómago que tenía que mantener a raya constantemente. Pero como la bola de arroz no haría mucho por saciarla, se la tendió a Zenitsu. Toma. ¿Te gustaría tener esto? Oh, gracias, respondió Zenitsu, tomando la bola de arroz y dándole un pequeño mordisco al arroz blanco. Mientras masticaba, miró a Tanjiro, que había vuelto a mirar hacia adelante mientras seguía el olor del demonio que seguía huyendo de los dos cazadores de demonios. Tanjiro, ¿tienes hambre? Ah, bueno, sí, lo soy. Pero tú lo necesitas más que yo. De todos modos, estaré bien, respondió Tanjiro, riendo un poco. A mí tampoco me serviría de mucho. Zenitsu mantuvo su mirada fija en Tanjiro. Su expresión no cambió mucho, pero su mente estaba nuevamente en un estado de asombro desconcertado. Un demonio que no solo se negaba a comer o atacar a los humanos, a pesar de estar en su naturaleza, sino que también era un miembro del cuerpo de cazadores de demonios, que cazaba demonios como objetivo de su vida. No podía entenderlo. ¿Cómo pudo ocultar su identidad? Si hubiera recibido entrenamiento, ¿no habría podido su instructor percibir que no era humano? Zenitsu. Zenitsu parpadeó y se dio cuenta de que Tanjiro lo miraba con expresión preocupada. ¿Qué? ¿Estás seguro de que estás bien? Zenitsu no dijo nada al principio, miró en silencio las pupilas entrecerradas de Tanjiro por unos momentos, antes de mirar la bola de arroz y partirla suavemente por la mitad. Luego le devolvió a Tanjiro la mitad que no mordió, ofreciéndosela para que él también pudiera comer. Toma, te quedas con la mitad. Tú también mereces comer. ¿Estás seguro? No necesito comer nada ahora mismo. Está bien, Tanjiro. Me sentiría mal si no comieras. Tanjiro le sonrió a Zenitsu y él tomó la mitad de su bola de arroz, abriendo la boca para mostrar sus colmillos mientras le daba un mordisco al arroz blanco y comenzaba a masticar. Zenitsu observó mientras Tanjiro comía felizmente el arroz, aunque en el fondo sabía que probablemente no le hacía ningún bien. Después de caminar y comer sus mitades de bola de arroz, caminaron en silencio durante otros minutos antes de que Tanjiro mirara a Zenitsu por el rabillo del ojo y suspirara. ¿Sabes, Zenitsu? Sé lo que quieres decir cuando dices que te dan miedo los demonios. Incluso más ahora que antes, considerando que ahora soy uno, dijo, su expresión se suavizó. Pero no puedes causarle problemas a tu gorrión. ¿Puedes saber lo que estás sintiendo? Como puedes saberlo, respondió Zenitsu, luciendo genuinamente sorprendido. Bueno, dijo que siempre te quejas de no querer ir a trabajar, que siempre estás coqueteando con las chicas y que roncas fuerte. Está harto, explicó Tanjiro, antes de levantar la mano y señalar a Ukoji, que descansaba con cuidado en ella. Eso dice él. ¿Él dice eso? ¿Puedes entender el lenguaje de los pájaros? Estás mintiendo, ¿verdad? Solo estás tratando de engañarme. Tanjiro negó con la cabeza y Ukoji volvió a gorjear, echando un poco de humo antes de asentir. A Zenitsu se le escapó el aire de los pulmones y sus rodillas temblaron un poco antes de agachar la cabeza en señal de derrota. Tanjiro y Zenitsu finalmente continuaron por el camino, hasta que entraron en un denso bosque cerca de la base de varias montañas un poco alejado del pueblo, pero lo suficientemente cerca como para estar a una distancia caminable de unos 15 minutos. Se mantuvieron en el camino,
Tanjir miró hacia arriba a través de las hojas para ver que la luna había alcanzado su cenit en el cielo nocturno, lo que significaba que solo le quedaba la mitad de la noche para encontrar y matar al demonio que buscaban. Necesitaba asegurarse de tener suficiente tiempo para llegar a la sombra antes de que saliera el sol, para no quemarse. Tanjir, no creo que pueda lograrlo, murmuró Zenitsu mientras caminaba lentamente detrás de Tanjir a través del bosque. Incluso si sigo, seré totalmente inútil. Sin embargo, Tanjir no escuchó ni una palabra de lo que dijo Zenitsu. Su mirada regresó al camino que tenía delante mientras su nariz los mantenía atentos a los rastros de su objetivo. El olor del demonio se hacía más fuerte con cada paso que daban, lo que significaba que lo estaban alcanzando. O bien el demonio había disminuido la velocidad, estaba descansando en algún lugar, o el peor escenario en el que Tanjir no quería pensar todavía. Esperaba que el demonio no hubiera logrado llevarse a nadie de la aldea, y que cuando lo encontraran, fuera lo que fuera, él y Zenitsu pudieran eliminar la amenaza que representaba y garantizar la seguridad de la aldea y su gente. Y egoístamente, esperaba que eso ocurriera, para poder alejarse de la aldea y no tener que lidiar con contener a tantos humanos en un solo lugar. Tanjir entonces notó un claro más adelante, y pronto, él y Zenitsu se encontraron parados frente a una casa aislada en medio del bosque. Era una casa bastante grande, posiblemente suficiente para que una familia entera y algunas otras personas vivieran en ella sin ninguna dificultad. Sin embargo, cuando se acercaron, pudieron ver que la casa parecía bastante vieja y que lo más probable es que estuviera abandonada. El olor es más fuerte aquí y no se va a ningún otro lado. Está aquí, pensó Tanjir. Su expresión se tornó seria. La búsqueda había terminado, el demonio que buscaban estaba en algún lugar dentro. Puedo oler la sangre. Pero este olor en particular. ¿Hueles algo?, preguntó Zenitsu. Algo que nunca había olido antes. No lo sé, pero ¿escuchas ese sonido? Zenitsu se llevó la mano a la oreja derecha cuando creyó oír un leve sonido, apenas audible, pero lo suficientemente fuerte como para oírlo. Al principio no sabía exactamente qué era, pero después de escuchar un breve momento, supo exactamente qué era. Sin embargo, no lo mencionó, sino que mantuvo la mirada fija en el balcón superior de la parte delantera de la casa abandonada. Además, tú y yo vamos a trabajar juntos, después de todo. ¿Un humano y un demonio? Espera, ¿un sonido?, preguntó Tanjir, girando la cabeza para mirar a Zenitsu antes de ver algo entre la maleza que había al borde del claro. Al mirar más allá de unos arbustos, notó a dos niños escondidos en la oscuridad junto a un árbol. Su vista le permitió verlos perfectamente a pesar de que era de noche. Cuando los niños notaron que los había visto, jadearon y comenzaron a temblar, demasiado asustados como para moverse o intentar huir. Parecían aterrorizados, con los ojos muy abiertos por el miedo. Aunque, por lo que pudo ver, no estaban necesariamente aterrorizados por ellos, sino por algo más. Zenitsu finalmente notó a Tanjir y se giró para seguir su línea de visión, entrecerrando los ojos un poco para distinguir lo que estaba mirando, antes de que él también viera a los niños y se sorprendiera también. ¿Qué niños? Me pregunto qué pasa. Hola, vosotros dos, dijo Tanjir mientras se acercaba a los niños. ¿Qué estáis haciendo aquí? Solo pudo dar un par de pasos hacia ellos antes de que los niños jadearan y se abrazaran aún más fuerte, temblando profusamente de puro terror. Tanjir se detuvo, preguntándose por qué se asustarían aún más con su presencia, antes de responder su propia pregunta y relajar su cuerpo. Estaba completamente oscuro afuera, por lo que estaba seguro de que sin ninguna luz, los niños podían ver claramente sus ojos brillando levemente en la oscuridad, los ojos que los separaban de un humano sin lugar a dudas. En lugar de arriesgarse a que los niños huyeran, o algo peor, no se acercó más a ellos y se arrodilló, levantando las manos en el aire para mostrarles principalmente que no tenía la intención de acercarse y que no iba a lastimarlos. Ya están asustados, y si las palabras de Tamayo sobre cómo los jóvenes podían distinguir entre un demonio y un humano más fácilmente que la mayoría, ya se habrían dado cuenta,
aunque no vieran mis ojos, que no soy humano, tengo que tener cuidado. Tanjir se sentó en Seiza, presentándose a los niños de una manera no amenazante, continuando manteniendo sus manos en el aire mientras Zenitsu los observaba en silencio. ¿Te has dado cuenta de que yo, no soy como tú, verdad? Preguntó Tanjir en voz baja. ¿Qué soy diferente? El niño y la niña, que se abrazaban, no hablaron ni respondieron a su pregunta durante un momento o dos, antes de que el niño mayor asintiera lentamente con la cabeza. Tanjir sintió que había logrado una pequeña victoria al obtener una respuesta de los niños, lo que significaba que si seguía avanzando lentamente, podría llegar más lejos. Tienes razón. No soy un humano. Pero ¿puedes confiar en mí? Soy un cazador de demonios. Sé que es extraño, ser un demonio como cazador de demonios, pero es la verdad. Tanjir cambió su posición a una posición de rodillas más normal y apoyó su brazo derecho sobre su rodilla derecha, dándoles una cálida sonrisa para tratar de ayudarlos a confiar más en él. Parecía que el resultado fue relativamente instantáneo. Los niños parecieron relajarse un poco, pero aún así no dijeron nada y continuaron temblando ligeramente. Tanjir trató de pensar en otra cosa, y luego tuvo otra idea en su mente. Mantuvo su sonrisa y les ofreció una idea. Su silencio fue su respuesta mientras levantaba su otra mano y les daba una sonrisa aún más amplia mientras les presentaba el gorrión de Zenitsu. Mira. Es un gorrión amaestrado, dijo alegremente, mientras Ukoji gorjeaba mientras saltaba arriba y abajo varias veces en la palma de su mano. ¿No es genial? Después de que Ukoji terminó su pequeña actuación, los niños se quedaron mirándolo por unos momentos más antes de que finalmente lograran dejar de temblar. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos y sus piernas terminaron cediendo. Los dos niños cayeron de rodillas mientras se abrazaban. Al notar que sus latidos cardíacos se desaceleraban hasta alcanzar un ritmo más normal, Tanjir sonrió suavemente mientras bajaba a Ukoji antes de volver a mirar a los niños. Luego dejó de sonreír y adoptó una expresión amistosa, pero seria, porque todavía tenía que preguntarles a los niños por qué estaban allí solos y que los había asustado tanto. Tanjir sospechaba que sabía qué era lo que los había aterrorizado tanto, pero quería oírlo de boca de los niños. Podría ser algo completamente diferente. Tenía que asegurarse antes de hacer suposiciones. ¿Está bien? ¿Pasó algo? ¿Esta es tu casa? No. No, no lo es. Esto es, tartamudeó el niño, mientras su hermana empezaba a llorar aún más sobre el hombro de su hermano mayor. La casa de un monstruo. Con sus sospechas confirmadas, la expresión de Tanjir se transformó en un ceño serio, con las cejas fruncidas. Se llevaron a nuestro hermano mayor. Cuando caminábamos de regreso a casa, apareció un monstruo que nunca habíamos visto. Él venía del pueblo, no nos miró, ni una vez, solo a nuestro hermano. Y entraron en esta casa, ¿no? Sí. ¿Los dos lo siguieron hasta aquí? Ambos lo hicieron bien, dijo Tanjir con su cálida sonrisa. Deben haber llegado aquí antes que nosotros. Seguimos el rastro de su sangre, porque se lastimó, continuó el joven. Herir. Tanjir mantuvo su sonrisa tranquilizadora para los niños y les dijo que no se preocuparan. Él y Zenitsu habían venido como miembros de los Demon Slayers para matar al demonio que se había llevado a su hermano, el que estaba robando gente de su aldea. Por supuesto, lo expresó de una manera más amigable para los niños, pero el mensaje llegó de todos modos. Los ojos de la joven se abrieron y se llenaron de esperanza, al igual que los de su hermano mayor. Tanjir podía decir que estos dos se preocupaban mucho por su hermano desaparecido, y le recordó su propio amor por Nezuko. Calmó un poco su corazón, pero también lo llenó de determinación para salvar a su hermano y devolverlo sano y salvo. Se puso de pie, su espada golpeó su muslo ligeramente mientras se movía, antes de asentir con la cabeza hacia los dos niños. Definitivamente voy a salvar a tu hermano, dijo, dándoles una sonrisa confiada.
¿Lo harás? ¿De verdad lo harás? Por supuesto. Lo prometo. Oye. Tanjir, dijo Zenitsu, después de haber dejado de mirarlos para volver a mirar la casa aparentemente abandonada cuando escuchó algo más, algo diferente de lo que había oído un poco antes. ¿Qué es este sonido? Este sonido espeluznante nunca se detiene. ¿Es un tsutsumi? ¿Sonido? Preguntó Tanjir, que incluso con su mejor audición no podía oír lo que Zenitsu estaba escuchando. No oigo nada. De repente, se escuchó el sonido de un tambor tsutsumi que se golpeaba una vez. Luego otra, y otra, y otra vez. El sonido claramente provenía de la casa, de algún lugar en lo profundo del edificio, y lo estaba haciendo alguien de quien no tenía ni idea de quién o qué era. Tanjir se puso rígido ante el sonido, Zenitsu comenzó a temblar y los niños comenzaron a llorar más mientras el sonido se repetía una y otra vez. Era como si el tambor tsutsumi los estuviera llamando, instándolos a venir y descubrir su fuente en el interior. El sonido se hizo cada vez más fuerte y resonó en la puerta oscura que conducía desde el balcón frontal a la casa con sus secretos no revelados. Varios golpes más del tambor tsutsumi vinieron desde el interior de la casa, hasta que en el último, un hombre fue arrojado por el borde del balcón, con la ropa hecha jirones y ensangrentada. Tanto Tanjir como Zenitsu jadearon mientras observaban al hombre desconocido agitar los brazos ligeramente en el aire, aparentemente flotando por un breve momento, antes de darse la vuelta una vez y caer de bruces y hombros al suelo desde el segundo piso, salpicando sangre en todas direcciones en la zona de impacto inmediata. La hermana pequeña del niño chilló y enterró su cabeza en su pecho. El niño la abrazó fuertemente mientras también se daba la vuelta. Tanjir se lanzó frente a ellos para protegerlos de la vista. No mires. Tanjir corrió hacia el hombre. Zenitsu temblaba en sus botas con los ojos pegados a toda la sangre que estaba pintada por toda la tierra alrededor de donde había caído el cuerpo del hombre. Tanjir le había gritado al hombre, preguntándole si estaba bien, pero no recibió respuesta. Se acercó al lado izquierdo del hombre y se arrodilló junto a él, solo para retroceder levemente ante el fuerte olor de su sangre entrando por sus fosas nasales. Fue como un puñetazo en el estómago por lo fresca que estaba la sangre, e inmediatamente desató la necesidad de alimentarse de carne humana en lo más profundo de su estómago. Apretó los dientes y se obligó a contener el hambre de nuevo para poner una mano debajo de la cabeza del hombre y levantarlo para asegurarse de que el aire fluyera hacia sus pulmones. Sin embargo, no era mucho, podía escuchar que el latido del corazón del hombre se estaba desacelerando drásticamente. Había marcas de mordeduras y garras empapadas de sangre que podía ver a través de su ropa hecha jirones. Sin duda, este hombre había sido secuestrado por su objetivo y había sido su comida más reciente. Le disgustaba, pero al mismo tiempo, le excitaba. Este hombre era presa fácil, una comida rápida. Al borde de la muerte, apenas con vida, todo lo que haría falta sería un rápido mordisco en el cuello y su sufrimiento terminaría. Finalmente saciaría el hambre que tenía, incluso si fuera solo un mordisco. No pudo evitar salivar, pero los destellos de la salvaje Nezuko después de que se revelara por primera vez como un demonio 2 años antes lo obligaron rápidamente a volver a la realidad. Sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de sacar esos pensamientos de su cabeza. Este hombre no tenía mucho tiempo, por lo que tuvo que trabajar rápido para intentar sacarle la mayor cantidad de información posible. ¿Estás bien? ¿Estás afuera ahora?, preguntó Tanjir, mirando al hombre a los ojos muy abiertos. Quédate conmigo. Aunque, salí, dijo el joven, tosiendo un poco de sangre. Aunque logré salir, aún así, voy a morir. ¿Aún así voy a morir? Los labios de Tanjir temblaron levemente cuando le vinieron más recuerdos de su familia muerta, de su madre y todos sus hermanos tirados dentro de la casa de su familia, cubiertos de su propia sangre. Masacrados con gran parte de su vida aún por delante, por el padre de todos los demonios conocidos. Eso lo hizo enojar y entristecer al mismo tiempo, y en contra de sus instintos demoníacos,
Abrazó al hombre moribundo para al menos darle algún tipo de consuelo antes de que llegara a su fin. Con su cabeza tan cerca del pecho del hombre, escuchó exactamente cuando su corazón se detuvo. Sus pulmones dejaron de aspirar aire y sus ojos se vidriaron con la apariencia de la muerte. Tangier se apartó del hombre, continuando sosteniéndolo en sus brazos con una expresión de tristeza mientras apretaba los dientes y cerraba los ojos, intentando mantener la compostura. Debió doler mucho, debiste sufrir mucho. Tangier, por casualidad, ese tipo es el de estos niños. Zenitsu fue interrumpido por el rugido demoníaco de una especie de bestia en lo profundo de la casa, sacudiéndola hasta sus cimientos y provocando que los pájaros cercanos en los árboles que rodeaban el claro graznaran y volaran aterrorizados. Todo el cuerpo de Zenitsu se sacudió de la cabeza a los pies, y el corazón de Tangier se saltó un latido solo una vez antes de mirar hacia la casa con el ceño fruncido mientras los golpes de los tambores Tsuzumi se escuchaban una vez más junto con el rugido. Su objetivo estaba sin duda dentro de esa casa. Y no había duda de que lo que había sucedido le impediría cumplir con su deber. El hermano del niño y la niña estaba atrapado dentro de esa casa con el demonio que estaba allí y que había dejado escapar ese rugido. Si no actuaba ahora, su hermano se convertiría en la próxima comida de ese demonio.